su prosperidad y a la protección de las leyes. A continuación, el programa Tiempos de Justicia de la Defensa Pública por Radio María, 100.7 FM, llena de amor. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Les habla el periodista Jaime Cibaja Segura, de la Defensa Pública del Poder Judicial. Hoy con la bendición del Señor de un nuevo espacio de Tiempos de Justicia aquí en Radio María, el primer programa del año 2026. Dios mediante esté cargado de cosas muy positivas y bendiciones para todos en sus hogares y en sus trabajos, en todo lo que tengan que hacer, siempre tener la presencia de Dios y darle gracias por darnos el don de la vida, del trabajo, de la salud, y que también nos acompañe en todos los momentos que vayamos a enfrentar durante este año que iniciamos hoy en este espacio de Tiempos de Justicia que realizamos todos los martes de 9 a 10 de la mañana, y quienes nos escuchan por la radio y también por las redes sociales. Vamos a conversar sobre otro tema que es muy importante en los arranques de año, en los inicios de año, y es el tema de el salario escolar, ¿verdad? Hoy es nuestro tema. Vamos a conversar sobre el salario escolar, pero desde el punto de vista del tema de pensiones alimentarias sobre esta materia, ¿verdad? En los próximos días vamos a estar hablando también ya desde la parte laboral, ¿verdad? Todo el tema laboral, pero hoy vamos a verlo desde la parte de pensiones. Todas aquellas personas que nos escuchan y nos ven a través de las redes que tengan un proceso de pensiones alimentarias y quieren saber detalles sobre cómo es el pago, cuándo se debe hacer, qué hay que tomar en consideración. Bueno, de eso vamos a conversar hoy. Ya tenemos aquí en la cabina de la radio a nuestra invitada, que ya pronto se la voy a presentar, y también comentarles desde dónde viene, porque seguimos en nuestra política aquí en la Defensa Pública de que nos acompañen aquí en cabina compañeros de todo el país. Recuerden que tenemos 42 oficinas en todo el territorio nacional. Nada más les voy a dar una pista. Nuestra invitada madrugó hoy, es desde Punta Arenas, vino aquí a la cabina, aquí está con nosotros para hablar sobre este tema. Maneja muy bien todo el tema de pensiones alimentarias, especialmente en la provincia de Punta Arenas, así que hoy vamos a hablar sobre el salario escolar, así que lo tomen, nos acompañen, lo tomen en consideración, se tomen un cafecito donde estén y también nos escuchen para hablar sobre este importante tema. Recordarles que si tienen alguna duda, recuerden la página web de la Defensa Pública, defensapublica.poder-judicial.go.cr, o también nos pueden llamar al 2211-9800 en nuestra central. En el sitio web están todas las oficinas del territorio nacional con la dirección y el número de teléfono también, por si usted está en alguna zona fuera del área metropolitana, ahí puede tener información. Y aquí en cabina 8510-1007, un WhatsApp, hoy nos llama 4000-1008 si tienen alguna consulta sobre el tema del salario escolar. Antes de comenzar y presentarles a nuestra invitada, vamos a hacer nuestra oración. Gracias, Señor, por permitirnos estar nuevamente hoy aquí en la cabina, en Tiempos de Justicia en Radio María, con una guía jurídica que semana a semana intentamos realizar de la mejor manera, con la iluminación e intercesión del Espíritu Santo sobre nosotros, nuestros compañeros que vienen todas las semanas a hablar de diferentes temas que sabemos que hay usuarios que están enfrentando algunos procesos judiciales, y que podamos ser guía para ellos. Señor, también por este nuevo año que comenzamos, por tus bendiciones, por estar con salud, por el trabajo, por tener a nuestros seres queridos. También te pedimos desde ya que nos acompañes siempre, como lo sabemos que lo haces, especialmente cuando tengamos que enfrentar algún momento de dificultad, algún momento de prueba durante este nuevo año que comenzamos. Danos guía para tenerte siempre presente y darte gracias por todas las bendiciones que nos das día a día. Amén. Continuamos con Tiempos de Justicia. El salario escolar. ¿Qué es el salario escolar? ¿Qué procede cuando estamos con un proceso de pensiones alimentarias? El tema de pensiones va a ser hoy nuestro tema aquí, este momento que compartimos en Radio María en Tiempos de Justicia. Les voy a presentar a nuestra compañera Mary Campos Jiménez, quien es defensora pública en
Punta Arenas en este momento. Mary trabaja con el tema de pensiones alimentarias. Mary, bienvenida a Tiempos de Justicia. Muchas gracias, Jaime. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí con vos y tratar de ayudar un poquito, ¿verdad?, con mi conocimiento. Yo les decía ahora hace un ratito, Mary es defensora pública en Punta Arenas. Hoy se vino muy temprano, Mary, para acompañarnos. 5:30 de la mañana. Soy muy puntual, además. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que sí, quienes la conocemos y desde el compromiso de venirse temprano desde Punta Arenas para estar aquí en Radio María en Tiempos de Justicia y hablar sobre este tema pero tan importante. Mary, ¿cuántos años tiene usted de estar en la defensa pública? Háblenos un poquito sobre su trayectoria. Voy a cumplir este año 25 años de trabajar para el Poder Judicial, Jaime, y los 25 años los he trabajado en la defensa pública. Desde que estaba estudiando fui asistente técnica, ¿verdad? Y después empecé mi carrera profesional en la defensa y hasta la fecha. ¿Dónde ha estado? ¿Usted en qué parte del país? Empecé como defensora pública en el 2005. Antes de eso, como asistente, estuve en San José, estuve en Cartago, estuve en Atillo, porque me trasladé de la universidad a estudiar aquí a San Pedro, entonces trabajé en esta zona también como asistente y después ya empecé a trabajar como defensora. Empecé en Los Chiles, mi primer nombramiento, imagínense. Me quedó bastante larguito en Los Chiles, muy bonita experiencia, ¿verdad? Conocer aquella zona que no conocía. Después estuve también en el área metropolitana, aquí en el primer circuito judicial de San José, en Cartago, en Goigochea. Después estuve en Cañas, donde nunca estuve fue en Limón, que quise trabajar por allá y no tuve la suerte de conocer trabajando Limón. Y ya desde el 2006 hasta la fecha en Punta Arenas. Bastante experiencia. Yo siempre les digo que, y lo que voy conociendo también de la defensa pública, eso ayuda a generar un gran criterio porque no todos los procesos son iguales y también uno no lo cree, ¿verdad? Pero también, dependiendo de la región del país, también son muy diferentes, Mary. Sí, en el derecho siempre hay muchas interpretaciones, ¿verdad?, de la ley, y en los despachos a veces hay interpretaciones totalmente diferentes, ¿verdad? Eso sucede muy a menudo. ¿Por qué pensiones alimentarias? Pensiones alimentarias es una materia muy humana. Antes de eso yo trabajé también en penal y en ejecución de la pena, ¿verdad? Y en ejecución de la pena trabajé muchos años y también trabajo uno con personas muy vulnerables y eso tiene en común con la materia de pensiones alimentarias, ¿verdad? Es una población muy vulnerable, ¿verdad? Son personas que necesitan de verdad ayuda, ¿verdad? En realidad, pues, toda la población con la que trabaja la defensa pública así es, ¿verdad? Pero me llamó la atención, ¿verdad? Me ofrecieron en aquel momento, en 2000, si no me equivoco, 2011, pasarme a esta materia y lo decidí y me ha gustado mucho. Mary, ¿cómo es la materia de pensiones alimentarias en la provincia de Punta Arenas, donde usted está? Pues tenemos bastante trabajo, Jaime, ¿verdad? Porque hay bastante necesidad, ¿verdad? ¿Cómo te diría? Pues lamentablemente en parte a veces no es por un conflicto, sino que la gente a veces también prefiere tener las cosas claras, ¿verdad? Entonces muchas veces no es tanto que haya un conflicto entre los padres por la manutención de los menores, sino que también ellos quieren que ya haya algo establecido, ¿verdad? Una fecha, un monto, ¿verdad? Para, como dice uno popularmente, llevar la fiesta en paz. Pero también, lamentablemente, ya hay muchas veces hay padres o madres, ¿verdad? Porque no son solo hombres, ¿verdad? O algunos otros familiares, ¿verdad? Porque la pensión no es solo se paga a hijos, ¿verdad? Que no quieren voluntariamente, digamos, cumplir con esa obligación que tienen, entonces tienen que acudir a los tribunales, ¿verdad? Entonces, pues por allá hay bastante trabajo, ¿verdad? Al inicio se atendía a toda la gente en Punta Arenas, en el Cantón Central, ¿verdad? Bueno, ahora nos trasladamos con edificio nuevo al Roble, ¿verdad? Que es muy bonito, por cierto. Sí, un edificio muy, muy bonito. Pero después nos fuimos extendiendo, ¿verdad?, a atender periferias, ¿verdad? Igual la gente se trasladaba al Cantón Central a que los atendiéramos. Pero ya hace bastante tiempo, por dicha, la defensa empezó a acercarse a la gente, ¿verdad?, a la población. ¿Por qué? Porque la gente por situación económica, por tiempo, por quién me cuida de los menores, etcétera, se le complicaba trasladarse hasta Punta Arenas.
y entonces nos fuimos acercando a las periferias, ¿verdad? Esparza, Miramar, primeramente, empezamos a dar atención allá, ir a atender a la gente en los juzgados que están allá de pensiones alimentarias, ¿verdad? Y posteriormente, hace un tiempo, si no me equivoco, no sé, 3, 4 años, también Cóbano, Monteverde, ¿verdad? También se trasladan, habremos 4 defensores allá y nos trasladamos cada uno de una periferia, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me toca Esparza y nos trasladamos a brindar ese servicio. Y también estaciones virtuales, ¿verdad? En Chira y en Vijagual, ¿verdad? Para atender a la gente también virtualmente, porque, por ejemplo, en la isla de Chira, y para llegar nos toca, digamos, el juzgado de Punta Arenas, para llegar hasta allá tiene la persona que pagar una lancha, pagar un transporte, un bus, etcétera. Entonces es muy complicado, ¿verdad? Entonces por eso la defensa se ha preocupado por acercarse a las comunidades, ¿verdad? Y también, dependiendo de la situación de las personas, incluso se puede ir a atender a la casa. Ahora, si hay personas con condición de vulnerabilidad, de salud, de desplazamiento, etcétera, ¿verdad? Entonces se puede incluso ir a atender a la casa. Tanto la defensa como los juzgados se trasladan, ¿verdad? Bueno, yo decirles que a Mary yo la conocí recién ingresado a la defensa pública. Hicimos ese viaje a la donde tenemos una estación virtual. Cierto, también. Y precisamente le quería consultar sobre el perfil de usuario, ¿verdad? Ya usted nos decía algo sobre cómo la defensa pública está visitando a las comunidades, como hemos estado conversando aquí en Tiempos de Justicia, por ese acercamiento, es ir donde está el usuario, ir a las comunidades, trabajar un poco eso, Mary. Sí, exactamente, esa es la idea, ¿verdad? De facilitarle a la gente el acceso a la justicia, ¿verdad? Más que son personas muchas en condiciones de vulnerabilidad, ¿verdad? Que no tienen recursos económicos para estar yendo a las oficinas. Entonces la idea es llevarles la justicia hasta allá, acercarla. Recuerdo cuando estuvimos allá en la isla Venado, cuando comentaba cuando conocí a Mary, de verlas a ustedes y otros compañeros también dándole charlas a un grupo de mujeres. También, no necesariamente que estén en un proceso, pero también es llegar un poco con este tema de accesibilidad y de derecho que tienen todas las personas en nuestro país. Sí, la idea es que la gente tenga la información, ¿verdad? La información para que decidan, ¿verdad? Si quieren establecer o no un proceso o si ya tienen un proceso, ¿verdad? Que sepan cómo actuar dentro del mismo, ¿verdad? Y que sepan también que tienen la posibilidad de contar con defensa pública, ¿verdad? En cualquier momento, ya sea para consultas o para un proceso en específico, ¿verdad? O asesorías. Bueno, perfecto. Recuerden, ya vamos a ingresar con el tema de fondo hoy, el salario escolar desde el tema de las pensiones alimentarias. Mary, ¿qué es? Muchos lo sabemos, ¿verdad? Pero, ¿qué es el salario escolar? Bueno, el salario escolar, ¿verdad? Ha tenido diferentes nombres, ¿verdad? Lo que es materia de pensiones alimentarias, o se llama de diferentes formas, ¿verdad? La gente le dice salario escolar, bono escolar. Normalmente nosotros ya a nivel técnico pues se habla de gastos previsibles de entrada a clases o gastos de educación o gastos por inicio de clases, ¿verdad? ¿Qué es esos gastos de entrada a clases? Bueno, la cuota alimentaria, lo que es la pensión en general, cubre los gastos diarios, digámoslo así, del mes a mes que requiere la persona que recibe esa pensión alimentaria, ¿verdad? Obviamente alimentos, ¿verdad? Ropa y calzado, transporte, educación, salud, ¿verdad? También educación, pero ahorita les voy a explicar, ¿verdad? Artículos de aseo y cuidado personal, entre muchos otros, ¿verdad? Todo lo, digamos, lo que una persona, ya sea un menor de edad o una persona adulta, la que reciba la pensión, ocupe, ¿verdad? Para estar bien, para su desarrollo, para poder cubrir sus necesidades, ¿verdad? Y no solo las básicas, sino las necesidades. Pero el salario escolar es para los gastos que se dan una vez al año con la entrada a clases, ¿verdad? Entonces, aunque la pensión alimentaria en sí, la cuota ordinaria, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Que es la que se paga mes a mes, incluye digamos lo que sí debería incluir también para la educación, se refiere a los gastos de educación que se darán durante el año, ¿verdad? Porque los menores no solo tienen gastos con la entrada de clases, sino que durante todo el periodo lectivo, ¿verdad? Los menores o mayores de edad que reciben salario escolar, pues si están estudiando, tienen gastos, ¿verdad? Diarios, mensuales, etcétera. Pero hay un momento que es cuando inician el curso lectivo, ¿verdad?
que bueno, ahorita en el país es en febrero, por lo menos lo que es para primaria y secundaria, ¿verdad? Sabemos que las universidades entran antes, ¿verdad? Hay un inicio de clases, entonces ese inicio de clases tiene gastos, ¿verdad? Que yo creo que todos, obviamente, si hemos estudiado, hemos tenido hermanos, hijos, etcétera, ¿verdad? Sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Bueno, básicamente, uniformes, ¿verdad? Que ahí es uniforme formal, uniforme de educación física, zapatos, tenis, útiles, ¿verdad? Bulto, útiles, bueno, todo lo que sabemos, ¿verdad? Cuadernos, hojas, goma, etcétera, toda la lista que da el Ministerio, ¿verdad? De Educación. También bulto, también se puede incluir libros, ¿verdad? Paquete de libros, incluso ahora, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en la zona, hasta ocupamos un bloqueador, ¿verdad? Que bueno, eso podríamos decir que está en la cuota ordinaria, pero digamos, son gastos que se dan también por zona, ¿verdad? Los chiquitos tienen que llevar una botella de agua, ¿verdad? Porque uno tiene que estar allá, bueno, yo creo que eso para todos, pero sobre todo en las zonas muy calientes, muy hidratados, ¿verdad? Que para el invierno usted también tiene que prepararlo, ¿verdad? Si tiene que caminar para ir a la escuela, etcétera, tiene una sombrilla, una capa, ¿verdad? También depende si es una institución pública o una institución privada, porque en una institución privada entonces hay que pagar una matrícula, ¿verdad? Normalmente un paquete de libros. A veces en las escuelas públicas pues también piden ciertos libros, ¿verdad? Entonces todos esos gastos es lo que se debe cubrir con ese rubro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, digamos, el salario escolar o los gastos previsibles de entrada a clases? Un rubro que tiene que pagar el deudor alimentario para poder cubrir adecuadamente esos gastos que va a tener la persona que recibe la pensión alimentaria. En resumen, digamos, y a grandes rasgos, eso es la cuota de gastos de entrada a clases. De hecho, dato curioso, y creo que tal vez algunos de los hermanos que nos están escuchando o viendo por las redes sociales, el fin de semana me tocó de salir a hacer algunos mandados, ¿verdad? Y vi que ya en los supermercados y en las tiendas, todo ya quitaron lo de Navidad y ya están todos, ya estaba, yo tengo la gran bendición del Señor de tener 2 hijos, de ver que ya estaban colocando los cuadernos, los borradores, todo lo que... Y definitivamente es una inversión, porque al final, Mary, también la educación que le podamos dar los padres a nuestros hijos es una inversión, ¿verdad? Entonces, claro que este tema del salario escolar aporta mucho para poder, todo el tema de lo que hay que invertir en eso. Sí, claro, y tiene un fundamento, Jaime, constitucional, ¿verdad? Hay un deber de nosotros como padres, como familia, ¿verdad? De velar, ¿verdad? Por la educación de nuestros hijos. Entonces, digamos, tanto la Constitución como el Código de la Niñez y Adolescencia, la Convención de los Derechos del Niño, todo eso fundamenta, ¿verdad? El cobro o el pago de este rubro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se debe velar por el desarrollo intelectual, ¿verdad? De nuestros hijos y de la juventud, y también es un deber del Estado, ¿verdad? Velar porque las personas puedan acceder a los estudios, ¿verdad? Por eso, de hecho, aquí la educación eso es obligatoria, ¿verdad? Para los menores de edad. Entonces, la idea es que los padres, tanto madre como padre, ¿verdad? En el caso de los menores de edad, pues cumplan con esa obligación que tienen, ¿verdad? De brindarle todo lo necesario para que ellos puedan desarrollarse a nivel educativo, ¿verdad? Si nos ponemos a hablar de historias mucho, ¿verdad? Y usted bien lo decía que desde hace mucho tiempo, pero tenía como sus orígenes, pensando un poco, y ahora lo conversábamos antes de entrar a cabina, de los gastos que ya usted lo menciona, también la llamada cuesta de enero, Mary. Sí, Jaime, digamos, el salario escolar inició, digámoslo así, en el ámbito laboral, ¿verdad? De derecho laboral, porque fue creado por un decreto ejecutivo, ¿verdad? En el año 94, precisamente para... se iba a hacer, ¿cómo le explico? Un aumento que se le iba a dar, inició en el sector público, ¿verdad? Ahí fue su génesis, en el sector público. Un aumento que se iba a dar, lo que hicieron fue, vamos a aplicar el aumento, pero no se los vamos a dar de cierto porcentaje. Empezó con un porcentaje y ese porcentaje ha venido subiendo. No se los vamos a dar mes a mes, sino que vamos a recoger ese porcentaje, ¿verdad? Se los vamos a quitar a ustedes del salario en el sector público y se los vamos a dar en enero. Y precisamente fue creado para que en enero los padres de familia
tuviéramos ese ahorrito para los gastos de entrada a clases y para paliar, digamos, el costo de vida, la cuesta de enero, ¿verdad? Que llamamos nosotros los ticos. Entonces, esa fue la génesis. De hecho, la génesis fue precisamente para los gastos de entrada a clases de los hijos, ¿verdad? Nada más que no inició digamos, en la ley de pensiones alimentarias o en el ámbito de derecho de familia, sino que en la parte laboral por ese decreto ejecutivo, y después entonces ya vino la aplicación también a la pensión alimentaria, ¿verdad? Porque se dijo, bueno, se creó para eso, pero ¿qué pasa si el papá o la mamá no lo quieren usar para eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde se tuvo que implementar la obligatoriedad del salario escolar, ¿verdad? De hecho, en un inicio se decía que lo pagaba el que lo recibía, ¿verdad? Entonces solo sector público, ¿verdad? Entonces la gente decía, no, si ¿por qué si yo no recibo salario escolar o bono escolar, como dice la gente, ¿verdad? Aunque no es un bono, ¿verdad? Sino que es un ahorro que usted hace durante el año y se lo dan en enero. Decía, ¿por qué si yo no lo recibo lo tengo que pagar? Entonces, bueno, se fue implementando ya después por circulares de corte, ¿verdad? Porque todavía la ley no tenía un artículo específico, ¿verdad? Como por dicha ya tenemos con el nuevo código, en el Código de Familia reformado por el Código Procesal de Familia, ¿verdad? Que ya ahora sí se estableció ahí específicamente, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver más adelante, cómo ya ahora sí se reguló, pero antes de que se regulara, entonces hubo varias circulares, ¿verdad? De la Secretaría de la Corte, donde se instaba a los jueces a la aplicación de este salario escolar, ¿verdad? De que cuando se hicieran acuerdos conciliatorios, cuando se dictaran sentencias, o en aquel momento que se dictaba un monto de pensión provisional, porque ahora es diferente, ¿verdad? Se tenía también que poner un monto provisional de gastos de entrada a clases, ¿verdad? Entonces se fue ya con el tiempo volviendo obligatorio. Ya estableciéndose. Obligatorio. Después hubo una reforma, se creó la ley de promoción del salario escolar para el sector privado, ¿verdad? Eso fue creo que en el 2008, por ahí más o menos, Jaime. Y entonces ya ahí se reformó la ley de pensiones alimentarias, el artículo 14, ¿verdad? Que hablaba de la restricción migratoria, que se hablaba que para usted salir del país tenía que dejar cancelado las 12 mensualidades de cuota ordinaria, el aguinaldo y la totalidad del salario escolar. Entonces ahí fue donde los jueces empezaron a interpretar, ¿verdad?, a favor de los beneficiarios y diciendo, ok, aquí está el salario escolar. Sí hay una cuota de salario escolar por la que tienen que pagar los deudores, ¿verdad? Y entonces se fue implementando y ya después, en un inicio, Jaime, había que estar haciendo incidentes, ¿verdad? En aquel momento se llaman incidentes de cobro de gastos de entrada a clases. Y las señoras tenían que estar llevando facturas en enero y nosotros hacer procesos bastante tedioso, ¿verdad? A veces ellas a veces no tenían ellas que asumir, bueno, ellas o ellos, ¿verdad? Porque claro que puede ser un padre o una madre, ¿verdad? O algún otro familiar que está a cargo del menor, ¿verdad? Tenían que asumir todos los gastos y después ir a liquidarlos para que le devolvieran, ¿verdad? Ver si recuperaban. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, eso fue evolucionando hasta el día de hoy, ¿verdad? Que ya tenemos una norma, por dicha, ¿verdad? Ya bastante clara, de gastos de entrada a clases o salario escolar. Precisamente, ¿qué dice, Mary? Para conocer un poco sobre qué establece nuestra legislación. Y bueno, y también ya Mary aquí nos iba adelantando un dato que ahorita lo vamos a tocar más a fondo. Puedo ser funcionario público o privado, pero hay que pagar. Sí. ¿Verdad? Ya digo usted, ahí no lo decía entre lo que conversábamos. Vamos a darle un poquito más, dentro ya al desmenuzar lo del salario escolar, pero si yo soy trabajador en lo público o en lo privado, se debe cancelar, pero ahorita vamos a conversar sobre eso. ¿Qué establece la ley, Mary? Sí, el artículo 164 del Código de Familia, Jaime, antes de la reforma, solo hablaba de alimentos, ¿verdad? Prestaciones que comprende, y entonces decía, ¿verdad? Me voy a permitir leer: se entienden por alimento los que proveen sustento, habitación, vestido, asistencia médica, diversión, transporte y otros, además todo lo referente a la educación, instrucción o capacitación para el trabajo de los alimentarios menores de edad o personas con discapacidad, todo conforme con las posibilidades económicas y el capital que le pertenece o posee a quien ha de darlos. Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por el beneficiario para su normal desarrollo físico y psíquico, así como sus bienes. Más o menos hasta ahí llega. Bueno, aquí también ya había tenido una reforma este primer párrafo, digamos, que había incluido lo de la instrucción, educación o capacitación, ¿verdad? Y después ahora, con el Código Procesal de Familia, que se
entró en vigencia en octubre del 2024, ¿verdad? Ya cumplimos un añito con esta nueva legislación que ha sido muy, muy ventajosa. Ya entonces se incluye, lo que es el salario escolar. Y dice así, ¿verdad? Bueno, también habla del aguinaldo, ¿verdad? Que sabemos que esa es otra cuota. Está la cuota ordinaria mensual, aguinaldo, gastos de entrada de clases y gastos extraordinarios, ¿verdad? Que entiendo que es otro tema que más adelante también van a traer aquí al programa, ¿verdad? Pero digamos que las tres cuotas que son como fijas, para que usted me entienda y me entiendan las personas, es la cuota ordinaria mensual, aguinaldo y gastos de entrada a clases o salario escolar. Entonces dice así: según proceda, según si el demandado recibe beneficio salario escolar en sus ingresos y se trate de beneficiarios que necesiten de gastos adicionales para la actividad académica, es obligatorio el pago de una cuota igual a la ordinaria, ello en el mes de enero de cada año para estos fines. Si la autoridad judicial dispone, puede establecerse un monto fijo anual por este concepto de inicio de elecciones para quienes no reciben salario escolar en sus ingresos salariales, lo cual se establecerá en dependencia con las necesidades de este tipo de los beneficiarios y el ingreso de los obligados. Entonces ahí es donde hace la diferencia, que es lo que hablamos ahora, sector público-privado, ¿verdad? O normalmente sector público y privado, pero también puede ser quienes lo reciben, porque hay del sector privado que pueden recibir salario escolar, ¿verdad? Ya establecido, y otros que no. Entonces la idea es sector público o persona que recibe salario escolar, ¿verdad? Que se determina que lo recibe, tiene que pagar un monto igual al que está establecido de cuota ordinaria, de la cuota mensual, un monto igual, y se paga en enero. Todo el mes de enero es el plazo, digámoslo así, de tiempo hasta 31 de enero de cada año. ¿Por qué? Porque los niños entran, o los adolescentes, o el que estudie, en en febrero normalmente, ¿verdad? Obviamente estamos hablando que las universidades a veces entran en enero, pero bueno. Y después está quienes no lo reciben. Entonces aquí ya se quedó clarito, todo lo pagan, ¿verdad? Ya la jurisprudencia, ¿verdad? Es decir, los jueces, las resoluciones de los jueces habían indicado: papá, si usted no recibe salario escolar, igual lo tiene que pagar. ¿Por qué, Jaime? ¿Por qué tenía que pagarlo? Porque como padres, ¿verdad? Y antes lo dije, ¿verdad? Tiene este cobro o este rubro, tiene un fundamento constitucional, incluso en normas internacionales. ¿Por qué? Porque es por el bienestar de estas personas que reciben el salario escolar. ¿Por qué? Porque tenemos que velar porque estudien, porque puedan, ¿verdad? Tener la educación básica y además, ¿verdad? A nivel de pensiones también, ojalá un oficio o una profesión, ¿verdad? Nuestros hijos. Entonces hay una obligación, ¿verdad? Tiene un fundamento. Entonces, ¿qué pasa? Lo que le dicen cuando se crea la ley de promoción del salario escolar en el sector privado es: ok, papá, mamá, usted no resta porque no está en el sector público. Ese es un ahorro que hace el sector público. Hagan ustedes un ahorro, ¿verdad? Entonces se dice, el patrono tiene la obligación, ¿verdad? De que si yo le digo, quiero hacer un ahorro para el salario escolar, de hacerme ese ahorro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que llegue enero y yo no tenga que salir corriendo a ver dónde agarro esa plata, ¿verdad? Nada más que en el caso del sector privado, no necesariamente es un monto igual, ¿verdad? Porque si no lo reciben, ¿verdad? Si no reciben el salario escolar. En este caso, el juez o la jueza tiene que casuísticamente, ¿verdad? Cada caso concreto, analizar, ¿verdad? Bueno, el menor estaba en una escuela pública, estaba en una escuela privada, ¿verdad? O el joven va a una universidad pública, una privada. Cuando vivían juntos, ¿qué nivel de vida le acostumbró ese padre o esa madre, ¿verdad? Porque hay que mantener ese nivel de vida, ¿verdad? No afectarlos más allá, porque una separación obviamente siempre afecta emocionalmente a los menores, ¿verdad? Bueno, cuando vivieron juntos. Entonces la idea es que económicamente pues no se afecte ese nivel de vida. ¿Qué gastos hay en esa escuela? ¿Qué nivel está cursando, verdad? No es lo mismo los gastos de una persona, de un menor en materno, que de un joven en el colegio, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que el juez tiene que analizar y obviamente ver sus posibilidades de la persona demandada, ¿verdad? Del deudor alimentario. Entonces, ¿qué posibilidades tiene para ponderar qué monto le pone? Y entonces es ahí donde el salario escolar puede ser una cuota igual, si la persona recibe su salario escolar, que la norma, digamos que somos empleados públicos, ¿verdad? Entonces, si usted ya sabe que usted recibe un salario escolar tiene una pensión alimentaria, tiene que pagar el mismo monto de la cuota. Yo ahora le preguntaba a Mary sobre eso, ¿quién establece el monto?
porque si es igual al salario que yo recibo mensualmente, o es menos, ¿verdad? Porque eso siempre hablamos de los mitos que hay en nuestro país en tema de legislación y en tema de derecho, pero también aquí aplica, ¿verdad? ¿Quién lo establece y si es igual o no es igual al salario? Mary. Sí. Es lo que te estaba diciendo, no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser igual porque se analiza en cada caso. Es igual si yo lo recibo. Como te decía, la norma ahí, sector público, ¿verdad? Entonces, de hecho, se habla de salario escolar, se paga salario escolar cuando yo recibo salario escolar, y pago gastos de entrada de clases cuando yo no recibo salario escolar. Así como que se ha dividido, ¿verdad? Técnicamente, digamos, yo recibo salario escolar, pago salario escolar. Si no lo recibo, digámoslo así, entonces pago un gasto de entrada a clases, ¿verdad? Que el juez lo tiene que fundamentar. Esto es muy importante, Jaime, ¿verdad? Tiene que estar bien fundamentado. O sea, no puede ser porque, le soy sincera, ¿verdad? Algunas veces simplemente establecían el mismo monto, como por regla, independientemente si usted lo recibió o no lo recibía, independientemente como de su situación económica, ¿verdad? Usted demandado. Y no, ¿verdad? Ya la sala lo ha dicho, ¿verdad? Y la jurisprudencia de los diferentes juzgados tiene que fundamentarse, ¿verdad? Tiene que fundamentarse. Y es importante también, Jaime, que se sepa que también se tiene que pagar a los mayores de edad que estudian, ¿verdad? Porque también se decía que había confusión de que la cuota alimentaria ya para las personas mayores de 18 y menores de 25, como era para estudiar, algunos demandados confundían, bueno, yo pago la pensión, la cuota mensual para que estudie, porque tengo que también darle un salario escolar, si la pensión se la estoy dando para que estudie. Entonces, el fin de la cuota de la cuota ordinaria mensual para un adulto, era que estudie universitario o que está sacando un técnico, es que estudie, pero no es que esa cuota solo se va a usar para estudios, porque esa persona igual come, igual usa servicios, igual necesita ropa y zapatos. Exacto. Entonces también ocupa una cuota adicional en enero de gastos de entrada a clases, ¿verdad? Para la universidad, porque a veces creía la gente que ya los adultos, ¿verdad? Universitarios, entonces no tenían derecho a ese pago, ¿verdad? Y eso ya ha quedado suficientemente claro. De hecho, si vos ves la norma, no hace diferencia entre hijos menores o hijos mayores. Estudio. Exactamente. Perfecto. ¿Tenemos alguna consulta, Laura? Claro, por acá nos dice, buenos días, mi nombre es Milady. Me tiene muy sorprendida el hecho de que los jóvenes que van a la universidad también reciban bono escolar. Tengo un hijo de 22 años. Él trabaja solamente los sábados en una tienda aquí cerca de mi casa. Y el papá de él decidió no darle bono escolar porque dice que ya trabaja. No sé cómo funciona, ya que él solamente trabaja los sábados y lo que se gana son 15,000 colones. Que eso le funciona, me da pensión, pero afirma que no me tiene que dar bono escolar. Doña Mary. Muchas gracias, doña Milady. Doña Milady, lo más importante es que usted se acerque, ¿verdad? Ya sea al juzgado, pero incluso más fácil a la defensa pública, ¿verdad? De su comunidad. Hay 42 defensas públicas tenemos en todo el país. A nivel nacional, ¿verdad? Hay muchas, para que usted averigüe dónde está la defensa pública más cercana, para que le revisen su expediente, porque le voy a explicar. Normalmente, su hijo tiene 22 años, digamos que tiene la pensión establecida desde que era bebé, pero ya esto tiene muchos años de regir. Ahora estoy hablando que ya del 2090 y resto, ¿verdad? Puede ser que en su expediente no haya establecido un monto de gastos de entrada a clases, pero si está establecido, es lo que tienen que verificar. ¿Está establecido o no está establecido? Porque si está establecido no es si el señor quiere o no quiere, tiene que pagarlo. El hecho de que el joven esté trabajando, imagino que para ayudarse con los gastos, ¿verdad? Un sábado y se gane eso, o sea, no lo exonera a él de pagar el salario escolar ni de pagarle la pensión alimentaria, ¿verdad? Ya es diferente si el muchacho estuviera trabajando tiempo completo y está ganando y todo, porque ya ahí se viene otro tema, ¿verdad? Pero en este caso, como usted lo está exponiendo, lo más importante es que usted revise con un defensor su expediente para ver si tiene fijado ese rubro, y si no, se solicita que se fije, ¿verdad? Él tiene derecho, obviamente, entiendo por lo que usted me dice que está estudiando ahora y solo trabaja los sábados, entonces él tendría derecho a que el padre le pague su salario escolar o gastos de entrada a clases. Entonces es importante que busque la asesoría en la defensa para que le ayudemos con ese punto y se pueda determinar y ya lo pueda cobrar, ojalá cuanto antes, porque ya estamos en enero, ¿verdad? Perfecto. Laura. Por acá también nos dicen, bendiciones, en Orotina hay oficina de la defensa pública.
Si no me equivoco, Norotina no, ¿verdad, Jaime? La No, más cercana. Alajuela sí tiene y también se hacen visitas, pero si gusta, yo lo que siempre les digo también, recuerden, 2211-9800. Ahí pueden llamar, que es nuestra central, y también en el sitio web están todas las oficinas para que las vean a dónde están ubicadas y también dependiendo, porque con Orotina es un tema curioso, ¿verdad? Porque como está tan cerca de Punta, pero es de Alajuela, ¿verdad? Entonces es como un tema ahí, siempre tiene que ver con eso. Pero mi recomendación a la hermana que nos escribe, 2211-9800, o en el sitio web, recuerden, es defensapublica.poder-judicial.go.cr, o solo que en algún buscador pongan Defensa Pública de Costa Rica, ahí les va a aparecer, y en nuestro sitio web está todo, y así podrá ver tal vez cuál es la oficina que le queda más cerca. Por acá también nos dice, buenos días, bendiciones. Tengo un chico de 10 años. El papá de él se hace cargo solamente de la pensión, pero lo que usualmente hace es que me dice que él es el que va a ir a comprar los útiles escolares y yo sinceramente no sé si le está saliendo más barato de lo que debería dar de bono. ¿Esto puede ser así o es mejor pedirle facturas? Gracias. No escuché el nombre No estaba el nombre, la ¿verdad? señora, ¿verdad? No, bueno. No. Bueno, doña Mónica. Okay. Bueno, doña Mónica, buenos días. Bueno, es muy importante que primero verifique si tiene fijado el monto, ¿verdad? Porque si ya, le entiendo que si tiene una cuota alimentaria. Si usted tiene una cuota alimentaria ya judicializada, es decir, establecida en un juzgado, la pensión, para que usted me entienda, tiene probablemente por la edad de su hijo, hay un monto de gastos de entrada a clases, ¿verdad? Que él tendría que pagar. Tendrías que ir a ver cuál es ese monto y si ese monto está bien, ¿verdad? Igual que la cuota, si es igual, si es menor, ¿verdad? Porque también esos montos pueden variar, ¿verdad? Se pueden aumentar con el tiempo, si es necesario, porque los menores van creciendo y los gastos van aumentando. Yo siempre digo, nunca los gastos bajan, siempre aumentan, ¿verdad? Así siempre es. van para arriba, sí. Yo creo que eso es un hecho notorio, ¿verdad? Para todos. Entonces, lo más importante es que usted revise si tiene fijado el salario escolar, ¿verdad? Si usted tiene fijado ese salario escolar o gastos de entrada a clases, usted es la que decide, bueno, le voy a cobrar judicialmente que el monto me da el dinero, yo voy y compro las cosas, o si usted extrajudicialmente quiere aceptar que el señor sea el que compre las cosas, ya eso es una decisión personal, ¿verdad? Lo más importante es garantizar que el menor tenga todo lo necesario. Entonces, yo no sé, en este caso, ¿verdad? Si el papá está comprando naturalmente todo lo que él necesita con la calidad que se requiere, ¿verdad? O está dejando de comprar cosas, ¿verdad? Entonces, en tutela de los derechos de su hijo, hay que verificar eso, ¿verdad? Tiene un monto de salario escolar, ese monto es suficiente porque también se podría eventualmente aumentar si no se ha aumentado, etcétera, ¿verdad? Pero si está el monto de salario escolar y usted no lo quiere cobrar en la vía judicial, ¿verdad? Porque hay una orden, o sea, si ya lo tiene establecido, él tiene que pagarlo antes del 31 de enero, a más tardar el 31 de enero, y si no, que es otro tema que ahora vamos a ver, pues tiene consecuencias, ¿verdad? Se le puede girar una orden de captura por el no pago de ese monto. Entonces es muy importante que usted decida, digámoslo así, si usted va a seguir manejando eso con el señor de esta manera como lo venían haciendo, o si usted quiere más bien que él pague la cuota que se le estableció. También, como le dije a la otra señora, acérquese a la defensa para que revisen su caso y asesoren, ya revisen su expediente y todo, y usted ahí con un defensor o defensora tome una decisión sobre eso, ¿verdad? Porque usted extrajudicialmente puede decidir de lo que usted quiera, ¿verdad? Es su decisión y usted es la que sabrá, ¿verdad? Si le conviene más una cosa u otra, pero es importante que se asesore. Yo viendo en conclusión los dos ejemplos que usted dice, bueno, de las dos hermanas que nos han la consulta, de tener el expediente actualizado, ¿verdad? Sí, porque yo creo que eso ocurre mucho también como que cuando uno tiene un crédito o alguna deuda y pasan los años y ahí va, pero nunca se actualizó, nunca se vieron las circunstancias actuales o si hay unas condiciones de mejora o ha cambiado la ley, ¿verdad? Creo que es muy importante. Laura. Dice por acá, bendiciones, yo entiendo que el bono escolar es la misma cantidad de la pensión, ¿es así? Gracias. No necesariamente, ¿verdad? Antes lo mencionamos, si el señor o la señora que paga, o la persona que paga la pensión alimentaria recibe salario escolar, sí debería ser el mismo monto de la cuota, ¿verdad?
Si no recibe salario escolar, el juez o la jueza lo fija proporcionalmente, ¿verdad? Tomando en cuenta las necesidades del menor versus las posibilidades de la persona que paga la pensión alimentaria, ¿verdad? Entonces, incluso puede ser mayor de la cuota, ¿verdad? O puede ser menor, ¿verdad? Obviamente, nosotros en Defensa Pública tratamos de que siempre prevalezca el interés superior, ¿verdad? Del menor de edad y de las personas beneficiarias, ¿verdad? Y entonces, y obviamente que si se puede que sea más, porque como les decía ahora, realmente en mi caso también soy madre, ¿verdad? Y ya he pasado incluso por universidad, ¿verdad? Pagando universidad y todo, estos gastos, entonces uno sabe que normalmente son muy cuantiosos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, lo importante es que se asesoren, ¿verdad? Lo muy importante es que se acerquen a la defensa para que revisen su expediente y así pueda asesorarse bien y ver cuál es la situación particular de cada una, a ver si se le tiene que hacer un ajuste, si está mal, si no está fijado, etcétera, ¿verdad? Otro tema que ahora lo conversamos y bueno, yo también aprovecho desde luego para conversar con nuestros compañeros y hoy con doña Mary Campos, que es defensora pública en Punta Arenas, que reitero, se vino desde temprano para acompañarnos hoy. Hablábamos sobre qué pasa si a la persona se le puso la pensión en noviembre. Tiene que pagar salario escolar, porque cualquiera va a decir, no, no, vea, apenas está comenzando. ¿Qué ocurre en esos casos? Sí, eso es consulta que se da mucho de parte de las personas demandadas, ¿verdad? En las mismas audiencias cuando llegamos a acuerdos y así, sí tienen que pagar el salario escolar, los gastos de entrada a clases, sí lo tienen que pagar, porque a veces la gente confunde el tema de igual aguinaldo con salario escolar como si fuera en el ámbito laboral, y es diferente, ¿verdad? La razón de ser, la génesis es otra, ¿verdad? Son los derechos fundamentales de las personas beneficiarias. Entonces, aunque usted empiece a pagar pensión en diciembre, por ejemplo, tiene que pagar aguinaldo, ¿verdad? Si es antes de la fecha de pago del aguinaldo, que es el 20 de diciembre actualmente. Y si usted le pone una pensión en diciembre, noviembre o enero, ¿verdad? Le establecen un proceso de pensión alimentaria y es antes del 31 de enero de ese año, que va a estar al cobro del salario escolar y tiene que pagar, ¿verdad? Los gastos de entrada a clases. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener los gastos. Lo pague o usted no lo pague, los va a tener. Entonces, es un punto, Jaime, que también yo creo que vos me habías comentado del asunto de si son previsibles, ¿verdad? Que en algún momento se manejó los gastos de entrada a clases como un gasto extraordinario, hace muchos años atrás, que era cuando te decía que se hacían esas liquidaciones. Entonces se llevaban facturas y era como un gasto extraordinario, ¿verdad? Pero después se llegó a la conclusión de que eso no es un gasto extraordinario. ¿Por qué? Porque eso no es algo que sobrevino, no es algo que no sabíamos si sucedió, ¿verdad? Como el extraordinario. Sí, ahí no, está. Es algo que todos los años sabemos que va a pasar. Entonces es totalmente previsible. Entonces la idea, ¿verdad? Es que uno, como buen madre o padre de familia, debe saber sin proceso judicial o con proceso judicial que ese gasto va a estar. Entonces uno siempre dice, bueno, su hijo, si usted viviera con su hijo o con su hija, va a tener ese gasto. Entonces la idea es que la persona se prepare, ¿verdad? Que es algo también que ahora comentábamos, Jaime, del asunto de hacer un ahorro programado. Especialmente los que no son funcionarios públicos, exactamente, ¿verdad? Porque ahora, eso también lo conversábamos, que hay muchas opciones con los patronos o las entidades financieras han habilitado algunos rebajos de automáticos o temas de salario escolar, entonces también es un tema importante. ¿Qué pasa si no se paga? Sí, si no se paga, procede orden de captura, ¿verdad? La cuota, igual que la cuota ordinaria, se puede pedir retención, ¿verdad?, del salario. Bueno, en este caso, obviamente, procedería la retención si la persona recibe el salario escolar, ¿verdad?, para que se lo retengan del salario escolar que le van a pagar él, la parte para la persona beneficiaria. Pero si no lo recibe, entonces no hay retención, o incluso si hay retención, pero el sector privado y a él no se lo pagan, la persona deudora, ¿verdad?, él o ella, tiene que saber que tiene entonces que depositarlo. Porque yo puedo tener retención, entonces el patrono va a retenerme la cuota mensual y el aguinaldo, porque eso a todos no lo pagan, sector público o privado, pero si yo no recibo salario escolar, yo tengo la obligación de hacer yo el depósito, ¿verdad?, en la cuenta judicial. Ok, eso es muy claro. Laura, tenemos otra consulta.
Claro, dice, buenos días, yo tengo una hermana que tiene una niña de 11 años. Ya el papá nunca ha pagado pensión, ya que nunca han hecho trámites, pero a ella ya se le está complicando mucho el asunto, ya que no trabaja y vive con mi papá. Ahora está en una situación complicada, está preocupada por la entrada a clase, le decimos que vaya a ponerle la pensión, pero no quiere, no sabemos qué es lo que pasa. Al 100%, tal vez sea algo mentalmente o demás, pero tiene algo ahí mínimo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Como familia, ¿se puede apoyar? ¿Qué le podemos decir también a esta oyente que quizá lo que tiene es miedo de poner esa pensión? Sí, muchas gracias. Sí, eso se da muchas veces. De hecho, muchos usuarios llegan y no solo miedo, lamentablemente hasta vergüenza, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué les da vergüenza? No tienen que por qué darle vergüenza, es un derecho de su hijo, de su hija, porque muchas llegan a la oficina y me dicen, licenciada, yo no quiero estar aquí, me siento mal, yo nunca quería llegar a esto. Normalmente nadie quiere judicializar estas cosas, ¿verdad? Es algo a uno no le gusta, ¿verdad? Como contrario, muchas veces se cree, la mayoría, puedo decir que de todas las personas que yo he atendido, la gente no tiene una felicidad por ir al Poder Judicial a hacer una demanda, ¿verdad? No, y es algo que hay un conflicto, que tengo que ir, ¿verdad? Que emocionalmente afecta a la persona. Entonces a veces la persona tiene esta pena. Entonces yo les digo, no tienen que por qué darle pena. Es un derecho de su hijo o de su hija que usted la represente en ese momento, ¿verdad? Y que para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para ayudarles. Entonces, ¿qué es lo que yo diría a ellos como familia? Que traten de acercarle a una oficina de la defensa, ¿verdad? Incluso dígale, vaya, no necesariamente tienen que establecer el proceso, pero vaya, asesórese. Vamos a consultar. Entonces, Sí. exactamente, entonces ahí nosotros vamos a hablar bien con ella, ¿verdad? Explicarle bien cómo es, porque a veces también la gente tiene miedo que si tengo que ir a la audiencia y estar yo sola con la persona, que qué va a pasar. Entonces es muy importante porque ahí le vamos a brindar toda la información de cómo es el proceso, ¿verdad? Que va a tener acompañamiento de un compañero o una compañera, y eso a la gente le da seguridad, ¿verdad? Y ya cuando hablan con nosotros y todo, entonces ya sienten como, ay, es que yo pensé que era así o así, ¿verdad? Y que yo iba solita, y entonces es muy importante que la persona la acerquen a la oficina para poder darle asesoramiento, ¿verdad? Importante, y usted ahora lo dijo, y los que tenemos la gran bendición de ser papás, tenemos la responsabilidad de que los chicos estén bien y tienen derecho a estudiar y a formarse, ¿verdad? Y creo que usted ahora lo mencionaba muy bien. Exactamente. Laura, tenemos otra consulta. Por acá nos dicen, buenos días, ¿qué pasa si una persona está privada de libertad por varios meses de no pagar esa pensión? ¿Esos meses también los va a tener que pagar los que pasó en la cárcel? Sí, los meses, digamos, sí se los pueden cobrar, aunque él esté en privado de libertad, ¿verdad? No es el tema de nosotros hoy, pero sí, sepa que sí tiene que pagarlos. Lo que pasa es que no le van a girar la orden por esos meses que estuvo privado de libertad, pero sí se le puede cobrar por otros medios, ¿verdad? O sea, la deuda está, no porque está privado de libertad no está generando la deuda, digamos. ¿Y en el caso del salario escolar? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Verdad? Sí. O sea, queda ahí en la deuda está. Sí, se puede cobrar por otra vía posteriormente, ¿verdad? Lo que no se le puede es girar la orden si está privado de libertad, ¿verdad? Perfecto. ¿Verdad? Importante todos estos temas que conversamos hoy aquí sobre el tema de el salario escolar, pero desde el punto de vista de pensiones. Informarles que la próxima semana vamos a estar hablando también del salario escolar, pero desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Entonces, para que lo tomen en consideración, ahí también vamos a traer otro compañero compañera desde la parte laboral para hablar sobre el tema de salario escolar. Yo quiero comentarles, porque si no, Laura me regaña, no estoy molestando, ¿verdad? Aquí, recordarles que después de Tiempos de Justicia, que ya vamos a hacer el cierre, venimos con la retransmisión de la misa de clausura del Jubileo 2025 por parte del Papa León XIV, así para que lo tomen en consideración. Ya en pocos minutos ya vamos cerrando Tiempos de Justicia, para que estén muy atentos a la retransmisión de la misa. También, si a usted le interesó el programa de hoy, que hemos estado hablando sobre el salario escolar,
desde el punto de vista de pensiones, no lo escuchó completo, tiene alguna duda, le quedó alguna inquietud, recuerden que en las redes sociales, tanto de Radio María como de la Defensa Pública, están los programas, los retransmitimos por ahí, también en YouTube los tenemos, tanto en la radio como en la Defensa Pública, para que las personas lo puedan volver a escuchar. Si tiene alguna inquietud, no le quedó claro algo, o que incluso, porque pasa mucho, y ahora que usted decía, Mary, sobre el tema del temor, de no denunciar, yo sé que tal vez, y lo sabemos siempre, que muchas personas nos están escuchando y tal vez tengan una duda, una consulta sobre esto. Ahora veamos el tema de una familiar y no se animan a consultar o no se animan a escribirnos, ¿verdad? O llamarnos aquí a la radio, pero recuerden que en las plataformas están los programas, así que es muy importante. Mary, vamos llegando al final de Tiempos de Justicia, ¿verdad? Uno quisiera hablar mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, hay que finalizar porque ya viene la retransmisión de la misa, pero me gustaría una conclusión suya. ¿Qué decirle a todas esas personas que nos están oyendo, que tienen estos procesos y que están pendientes de recibir el tema del salario escolar? Jaime, lo más importante, bueno, hacerle ver a los padres y madres, ¿verdad? O a las personas obligadas, que es muy importante el pago de este rubro, ¿verdad? Que es una obligación que tenemos, ¿verdad? De cumplir como padre o madre, ¿verdad? Principalmente con nuestros hijos, ¿verdad? Que garantizarles el acceso a la educación, ¿verdad? A que tengan su desarrollo intelectual. Tenemos una obligación legal, ¿verdad? De hacerlo. A las personas usuarias que reciben esta cuota, ¿verdad? Que ante cualquier duda que tengan, que por favor no se queden con esa duda, que acudan a nuestras oficinas, ¿verdad? Para que le demos la asesoría. Es muy importante, ¿verdad? Que sepan que tienen ese derecho, ¿verdad? Si no lo tienen establecido, si no saben cómo es, como el caso de la señora, que si es que él compra las cosas, ¿verdad? A veces a mí, muchas señoras me dicen, es que, porque normalmente, digo señoras porque normalmente son mujeres, pero también tengo señores ¿verdad? Porque a veces creen que solo defendemos a mujeres, no, defendemos a quien tiene al menor, ¿verdad? Cuando se trata de menores que los representan, a veces son hombres, también yo he tenido muchos, ahora se ha dado mucho, que hay mucho usuario hombre también. ¿Qué decirles? Que es importante eso, ¿verdad? Que se asesoren, que vayan a la oficina para que se aclaren todos esos puntos si tienen alguna duda, ¿verdad? Es muy importante porque ya está encima, ¿verdad? Ya el 31 de enero es la fecha límite, digamos, para el pago. Y lo que les decía, recordando la idea que llevaba, era que a veces ellas me dicen, es que me dijo que no me lo va a pagar, que va a hacer esto y esto y esto. Por ejemplo, el caso de la señora, que él va a comprar las cosas. Es que él me dijo que no lo tiene que pagar porque él no es empleado público. Y a veces las señoras se quedan con lo que la otra parte les dice. A mí, yo a veces les digo, el señor es abogado, es juez, o porque usted les cree. No, asesores, ¿verdad? Perfecto. Porque me ha pasado que han llegado señoras que no lo cobraron porque no se asesoraron, ¿verdad? Y pues hay soluciones, ¿verdad? Para hacer después ver cómo se recupera. Pero el asunto es que lo más importante es que estén bien entendidas y que sepan que es un derecho de sus hijos y que estamos para servirles, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces, que no duden en acudir a nuestras oficinas. Mary Campos Jiménez, defensora pública en Punta Arenas, nos acompañó esta mañana aquí en Tiempos de Justicia. Como yo lo decía, la otra semana vamos a hablar sobre también el tema del salario escolar, que es el tema que estamos, pero desde el aspecto laboral, así que también desde luego ya invitados para que el próximo martes nos acompañen aquí en Tiempos de Justicia. Llegamos al final. Mary, muchas gracias y que Dios la acompañe en su retorno a Punta Arenas, allá donde es el gran trabajo que realizan nuestros compañeros. Llegamos al final. Muchas bendiciones para todos en este año, que todo Dios primero va a salir muy positivo para ustedes y sus familiares. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Nadie tiene derecho a quitarnos lanza. Para quienes tenemos fe, lo bueno siempre está por venir con la ayuda de Dios. La Defensa Pública presentó Tiempos de Justicia. Los esperamos la próxima semana por Radio María 100.7 FM, llena de amor. Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes,